Bien, salimos de la era geológica y ahora vamos a ver qué pasó con el ser humano. ¿Qué pasó con el proceso de hominización del hombre? Ese es el siguiente tema durante el tema, parte 3 del tema las grandes divisiones de la historia. Cuando hablamos de proceso de hominización nos referimos pues a este proceso de cambios anatómicos que el ser humano va a tener para poder pasar desde el hombre primitivo hasta el hombre moderno, ¿verdad? Para pasar de los primeros primates, de los primates que llamamos hominoideos, o también se le llama hominoides, ¿verdad? Hasta el último ser, ¿verdad? Que es prácticamente nuestro antepasado, es el más cercano, es el neandertal, después el Homo sapiens, al cual pertenecemos actualmente. Hoy somos catalogados como Homo sapiens, y algunos quieren llamarle Homo sapiens sapiens, es decir, hombre que piensa y que además es productivo de saber, es decir, que produce saber porque tiene la habilidad de razonar muy bien. Hablar de la genealogía humana es hablar de parentescos también con los otros animales, es decir, que de un solo prosimio, que llamamos prosimio moderno, se vinieron diferentes linajes de animales generando diferentes líneas, por ejemplo, los que llamamos platirrinos, los que llamamos monos del nuevo mundo, monos del viejo mundo, los gibones, los orangutanes, los gorilas, los chimpancés, todos ellos tienen similitudes genéticas con el hombre, ¿verdad? Además de la apariencia física, que somos bastante parecidos. Es nuestro animal más parecido al hombre. Tiene también la facultad de organizarse casi como el ser humano se organizaba primitivamente, ¿verdad? Y casi en pequeñas tribus, familias o clanes. Hay cierta capacidad también de liderazgo en medio de estas especies. Les recomendaría, para los que puedan, quizás no sé si la habrán visto, pero Disney sacó un documental muy bonito que se llama Chimpancés. Véanlo para que se den cuenta el grado de familiaridad que tiene el chimpancé con respecto al ser humano, ¿verdad? Hoy hay chimpancés que comprenden el lenguaje de señas, es decir, que se puede hablar con ellos como cuando quien habla con un bebé, ¿verdad? Que empieza a darle señas y el niño entiende, ¿verdad? Un bebé de casi un año, ¿verdad? Que apenas empieza a balbucear, que medio entiende. El mono también puede aprender gestos, ¿verdad? Y hay gente que se logra comunicar con los monos, ¿verdad? Así que no es extraño que se parezca al ser humano. Aunque, para defender un poquito a Charles Darwin es el que dijo que el ser humano venía de un ser primitivo, pero muchos ridiculizaron la idea haciendo creer que él había dicho que provenía del mono. No. El mono también es un antepasado, común, es decir, que en algún punto, como pueden ver aquí, el chimpancé se va a unir con el ser humano en algún punto, pero ambos vienen de otro antepasado, de alguien común, de un ancestro común, que va a dar origen a estas dos familias, que por mutación, por el tipo de dieta, por el tipo de ambiente donde han vivido, han cambiado genéticamente, ¿verdad? Y por tanto, el ser humano logró adaptarse mucho mejor, ¿verdad? Al ambiente, en el sentido de que pudo organizarse mejor, pudo aprender incluso a hablar, a razonar bien, para evitar extinguirse y protegerse como especie. Cosa que los demás animales hacen de manera primitiva, pero no tanto como el ser humano, que sí nos protegemos mucho más, por la razón que tenemos. Pero claro que en los animales también el más fuerte defiende a los más débiles. Es decir, que eso existe también en los animales. De hecho, incluso en los elefantes se logra observar ese tipo de comportamiento de defensa. Los más grandes rodean a las crías más pequeñas cuando hay un depredador alrededor, ¿verdad? Y luchan con los tigres cuando quieren de repente comerse a los elefantes pequeños. Se ponen todos en círculo alrededor de los pequeños elefantes para protegerlos. Eso es algo que se puede ver en los animales también. Y el ser humano tiene esa misma condición social. Desde este linaje, pues el ser humano surge, el primer homínido. Cada vez que se descubre una osamenta de un homínido, aquí en Honduras creo que se han descubierto algunos cráneos de antepasados indígenas, ¿verdad? No creo que haya de algún homínido. Cuando fui a la Galería de Arte de Tegucigalpa, que estaba, no sé si todavía funcionará, pero que estaba a la par del Congreso Nacional, esa Galería Nacional de Arte tenía una exhibición de, supuestamente, aunque yo sinceramente sentí mucha pena, porque quisieron presentar como una especie de cueva, una simulación como de cueva y de osamentas encontradas en una cueva, como si fuesen, no sé, homínidos encontrados también en Honduras. Lo cierto es que en Honduras no hay un hallazgo determinante que diga de que realmente aquí han encontrado un cráneo de algún homínido nuevo, por ejemplo. Si se llega a encontrar alguno, será de los que ya conocemos, quizá, a nivel americano. Pero, ¿cómo se llama?
como hay muy poco apoyo al tema del arte, al tema de la ciencia y la investigación, pues no hay tanta riqueza como la que hay en otros museos del mundo, ¿verdad? Pero si uno va a Estados Unidos y se fija, por ejemplo, en el Museo Nacional de Arte y también en el Museo de Historia Natural, uno puede encontrar mejores osamentas reales, ¿verdad? De cráneos que han sido estudiados también y que están datificados incluso y que hablan del pasado del hombre. Entonces, donde se encuentra normalmente aquel cráneo o fragmento de cráneo o osamenta, se clasifica por el tipo de lugar. Digamos, si les pongo aquí un ejemplo, al sur de Indonesia, en una pequeña isla llamada la Isla de las Flores, se encontró un cráneo pequeño, ¿verdad?, que es de un ser homínido, tiene el mismo ADN que el ser humano, entonces de raza humana, es decir, de especie humana, pero más involucionada que el hombre actual, el cráneo mucho más pequeño, la frente achatada hacia atrás, se ha ratificado pues a este ser y se le ha colocado una etapa, una cantidad de tiempo en el cual pudo haber existido y se le ha nombrado Homo floresiensis, el hombre de la Isla de las Flores. Entonces, dependiendo del lugar donde se encuentra, así se le ha ido nombrando a cada homínido, Homo tal, Homo neandertal, Homo cromañón, y entonces se le coloca el nombre dependiendo el lugar, dependiendo el investigador o incluso dependiendo la región o también dependiendo la habilidad o el tamaño del cráneo incluso, como el caso del Homo cromañón. Al Homo cromañón le llaman cromañón porque cro significa cráneo y magnum viene de magnum en latín, significa cráneo grande, significa grande, por tanto es el homínido de cráneo grande, uno de los más cercanos al hombre moderno. Veamos cuáles son de estos seres encontrados, ¿verdad? De estos cráneos encontrados y más o menos una comparación de cada uno de ellos. Si nos fijamos en las estaturas, el promedio de estaturas anda cerca de los 1.5 metros, el promedio de estatura, de 1 a 1.5 metros de estatura. De ahí para arriba hay muchas osamentas, pero se han encontrado también algunas que son del tamaño de 1 metro, es decir, osamentas, cuerpos de seres que fueron de la especie antepasada al hombre, con la misma cantidad de cromosomas que el ser humano, y que fueron una especie inferior al ser humano, ¿verdad? Antepasados del mismo, pero que tuvieron una estatura promedio de 1 metro, 1 metro de altura. Se pueden imaginar seres humanos chiquititos, como enanos, caminando por todo el mundo. Pues más o menos existieron también ese tipo de estaturas, como el Homo floresiensis, que tiene esa estatura promedio. Cada osamenta encontrada, a veces se encuentran pequeños fragmentos de la parte frontal, la cóncava de los ojos, la parte de los pómulos, la parte del cráneo, la parte cercana a la barbilla, y el resto se restaura con la ciencia forense. Es decir, que aquí hay un trabajo de los médicos forenses que se dedican obviamente a estudiar el cráneo y a partir de la disposición craneal van colocando el resto con masilla, con masa, para generar la forma que pudo haber tenido aquel cráneo encontrado, ¿verdad? Obviamente basándose pues también en el conocimiento de la anatomía humana y la anatomía animal, ¿verdad? La anatomía incluso de los orangutanes, que es muy semejante a la nuestra, por lo cual en función de ello van colocando el tamaño de los cráneos y después otros forenses o expertos también en la parte de la zona muscular se encargan de agregar los músculos, incluso hasta el tamaño, el grosor de la piel, ¿verdad? Y le agregan hasta pelaje, ojos, ¿verdad? Cejas y todo lo demás para darnos una la apariencia con todo lo que es la ciencia forense, ¿verdad? Para darnos la idea de cómo pudo haber sido el hombre primitivo en la antigüedad. Así como se van restaurando. De hecho, en esta imagen pueden ver que algunos cráneos están en color claro, que sería prácticamente la masilla, y el color oscuro sería el pedazo de cráneo que se encuentra, ¿verdad? O al revés también, puede ser que la parte amarilla sea lo que se encontró y el resto es lo que se repone. Hay grandes linajes de la especie de homínidos, ¿verdad? Cada uno diferentes, muchos de ellos con nombres latinos, africanos, robustus, erectus, ¿verdad? Nombres latinos que se le han colocado y algunos de ellos los voy a explicar a continuación. El tamaño del cráneo determinaba el nivel de cultura también que tenía la especie encontrada. Es decir, entre más grande el cráneo, se supone que era más inteligente la especie. Aunque hoy en día con tanto youtuber y tiktokero está muy difícil creer eso. Pero en realidad sí, pareciera que hay una gran relación entre la capacidad de centímetros cúbicos que tiene el cráneo humano respecto a la inteligencia del hombre. Algunos también que han estudiado el tema de
esta evolución del tamaño de la mandíbula, la frente, el cráneo, de por qué el cerebro va creciendo poco a poco y por qué el cráneo se va adaptando al cerebro. Y toda esa explicación tiene que ver con el tema de la dieta. Y dependiendo del tipo de dieta que hubo en el ser humano, así fue también la forma de los nutrientes y proteínas que permitirían el desarrollo de la inteligencia humana. Se cree que incluso el gran estirón desde la ignorancia a la inteligencia que pegó el hombre pasó en la época en que se aprende a utilizar el fuego para cocinar el alimento. Es decir, que antes de cocinar el alimento, el ser humano era un ser demasiado bárbaro y primitivo. Una vez cocinado el alimento, estos nutrientes de carne cocida, que son mejores que la carne cruda, se llegan al organismo, ¿verdad? Se digieren mejor y por eso pasan obviamente a formar parte de la fuerza y fortaleza bioquímica del ser humano, permitiendo un desarrollo del cerebro mucho mayor. A grado que hoy en día tenemos una mejor capacidad intelectual que la de los hombres de hace quizás 2.000, 3.000 años, de hace 50.000 años atrás, para que tengamos más o menos idea. La migración, pues el estimado de dónde proceden todos los seres humanos, pues se enfoca en África, se enfoca al norte de África, cercano ya al Oriente Medio. Se supone que del norte de África, toda esa zona en color verde, hasta el Oriente Medio, donde se va a fusionar con todo lo que es la zona Asia Menor, ¿verdad? E indoeuropea. Toda esa zona asiática, indoeuropea, es la zona que va a forjar prácticamente a la especie humana. Van a migrar a todos estos puntos, van a haber habitantes en el norte de África, habitantes también en la zona de Mesopotamia, donde se va a forjar las primeras grandes civilizaciones, y desde ahí en adelante se van a expandir a todo el planeta. Entonces, tenemos nuestros orígenes en África probablemente, por lo cual muchos estiman que el color natural de la piel del hombre primitivo fue negra. Es decir, que todos pudimos haber sido descendientes, o todos somos descendientes de seres de raza negra. Así que no tenemos que sentirnos superiores por el color, porque genéticamente no sabemos si en el futuro quizá algún gen recesivo vuelva a repetirse y vuelva a aparecer un hijo de piel negra. No sabemos si en algún momento se llegará a repetir. Entonces, este jugo bioquímico del ADN, ¿verdad? Que va a permitir quizá reaparecer, así como reaparecen enfermedades y aparece también color de piel, podría reaparecer también alguien que trae nuevamente a la historia un gen de un antepasado de África. No sabemos si eso llegará a pasar, pero es muy probable que pueda suceder. De hecho, ocurre en etapas más cortas. Es decir, si usted tiene un abuelo o bisabuelo africano y usted salió blanco, porque ya hubo mucho mulato en medio y ya salió blanco usted, su hijo o nieto podría llegar a salir negro nuevamente. Esos casos se han dado y recientemente. Así que sí puede llegar a ocurrir. No se vayan a asombrar si de repente sale un hijito negro, pero siempre pongan la duda por prudencia. Siempre pongan la duda, ¿verdad? Hagan un examen de ADN, evidentemente, para entender por qué, ¿verdad? Que eso sería lo lógico. Y tal vez descubren alguna sorpresa por ahí también. Bien, la migración después de pasar a toda Europa pasaría a América, pero de la teoría de población americana vamos a hablar más adelante. Más adelante les voy a hablar de cómo fue que llegaron a América, porque no solamente está la teoría de haber viajado desde el norte de Rusia por el estrecho de Bering hasta Alaska, sino que hay otras teorías que también hay que mencionar, que veremos más adelante. Etapas de la evolución humana. Se enumeran 5 etapas. 5 etapas cortas que solo he sintetizado con un rostro. Los pre-australopitecinos son los seres que están antes de los australopithecus. El australopithecus es el habitante que parecía mono, ¿verdad? Por eso pitecu, la palabra pitecu en griego significa que es mono, ¿verdad? Piteco es el nombre que daban los griegos a los monos. Austra hace referencia a la tierra del sur. Así que los australopithecus o australopithecinos son los que vivían en la tierra sur, ¿verdad? Y que migraron al norte de África. Seres que parecen más monos que humanos y que migraron. Después está la etapa de los australopithecinos, que por el subir al norte, adaptarse mejor a las condiciones más tropicales del norte, del África. Recuerden que ahí está el río Nilo, ahí están todas las riberas que irrigan los canales de Tigris y Éufrates. Entonces eso va a permitir que su piel se vaya aclarando poco a poco. Entonces genera a unos seres muy diferentes a los que habitaban ya en la zona sur. Después están los primeros Homo, el género que daría origen al africano, al hombre africano como tal. Después está el poblamiento de Eurasia, son los hombres que suben al norte y que se adaptan al frío y van a empezar a aclarar su piel,
por cambios genéticos también, se van a ir adaptando al frío y su piel ya no recibe la luz del sol tanto, por lo cual se va aclarando, los pigmentos se van aclarando, razón por la cual, ¿verdad?, se vuelve una clase más caucásica o incluso hasta blanca, es decir, una raza blanca. Y la última etapa, que son los nuevos orígenes de África, que son aún más modernos, ¿verdad?, aún más cercanos a la etapa de las primeras grandes civilizaciones de la historia. Esas son las primeras 5 grandes etapas de la evolución humana. Pues ante todo esto que hemos visto de la evolución humana, pues sabíamos ya de lo que había dicho el hombre famoso de la evolución, Charles Darwin, en su obra El origen de las especies. Es el que habla de esto, de los cambios genéticos que ocurren por la adaptación al ambiente de los organismos. Y él propone incluso hasta algunas leyes biológicas como órgano que no se usa se atrofia, ¿verdad? Es decir, que habla de la capacidad de ciertos animales para adaptarse, y entre todo ello pues hubo una gama de científicos que le dieron la espalda y en cierta manera lo ridiculizaban también, lo representaban a él como que fuera un hombre mono. Pero también esto dio principio a hombres como Ernst Haeckel, que va a llegar a proponer la idea de un homínido hipotético. Es decir, él no encontró ninguna osamenta. Él lo que hizo fue hacer una especie de grabado o dibujo que representaba una especie de hombre primitivo, tratando de emular un poquito la idea de Charles Darwin. Y después también a este hombre lo van a también a ridiculizar. Y a este primer homínido hipotético le va a llamar Pithecanthropus, es decir, el hombre mono. Literalmente significa eso, el hombre mono. Pite viene de Pitecu, ¿verdad? Y Anthropus, que es la etimología de antropología, antropo, que es hombre en griego. Por lo cual, esta es la primera idea que tenemos del hombre primitivo, lo que llamaríamos aquel eslabón perdido que andaban buscando. Si hubiese algún ser intermedio entre el hombre y el mono, que es lo que andaban buscando, y Ernst Haeckel regala esta primera idea, pero como digo, es hipotética. La situación es que lo que era hipotético pasó a ser muy real, porque después de Ernst Haeckel van a llegar muchos investigadores que van a encontrar osamentas y van a demostrar que este hombre intermedio existe. Y no solamente uno, sino muchos tipos de hombres intermedios, como una cadena evolutiva. Y que van ido colocando, pues, datificados también con el carbono 14 para determinar más o menos la época a la cual pertenecieron. Quiero presentar un pequeño álbum de lo que llamamos los Homo, es decir, sería prácticamente el álbum de nuestros antepasados. Quiero que veamos esto a continuación. Después vendrá también hombres como Eugene Dubois, que va a encontrar y va a generar también la idea del hombre hipotético de Java, que después va a ser el nombre que le van a dar a uno de los homínidos que van a ser encontrados. Es decir, que a uno de los cráneos le van a llamar el hombre de Java, aunque comenzó como un nombre hipotético también. El Pithecanthropus ha tomado diferentes diseños a lo largo de la historia, ¿verdad? En las películas viejas también le daban diferentes formas, ¿verdad? Como hombre mono, literalmente de la forma que le han dado, pero tenemos rostros de este proceso de evolución o proceso de hominización que quiero presentar a continuación, para mostrarles por lo menos el rostro, donde se encontró, ¿verdad? Y el año más o menos de datificación de cada uno de ellos. Número 1, Australopithecus. Ella es Lucy, así le han llamado a esta osamenta de una homínida encontrada en Tanzania, África, hace 3.9 millones de años. Este es el cráneo, un cráneo real, de un ser que no es mono, sino que es un ser homínido, es decir, un antepasado del hombre. Tiene la misma similitudes con la especie humana, por lo cual se le considera como antepasado del hombre más que de cualquier otro ser. Y pues a partir de él, de este hallazgo, ha habido muchos más también. El siguiente es, bueno, aquí quiero presentar la osamenta también de Lucy, para que vean que la estatura tiene que ver con la cantidad de huesos también que se encontraron, no es un invento. Es decir, existen la osamenta, toda la parte del esqueleto óseo, ¿verdad? De las costillas, la parte de la cadera, ¿verdad? El fémur, por lo menos, de la parte superior de la pierna izquierda, ¿verdad? Y la parte de los brazos y antebrazos también. Esta más o menos en la estatura que tenía más o menos es de 1 metro de estatura, para que tengan idea, ¿verdad? Hay otras representaciones de ella también. El Homo habilis, llamado así porque es el hombre de la habilidad, es el Homo de la habilidad. La palabra habilis hace referencia a su actividad de poder manejar herramientas para poder valerse, para poder trabajar, ¿verdad? Pequeños mazos de piedra
poco pulimentada. Estamos en la época del Paleolítico apenas, 2.4 millones de años atrás, por lo cual es el hombre, ¿verdad?, de las herramientas primitivas, ¿verdad?, poco pulidas. He encontrado también en Tanzania, África, este cráneo, pero como ven, la masilla en color blanco o color hueso, pues es lo que han repuesto para terminar de darle la forma al cráneo, como daría más o menos la forma según la medicina forense específicamente. Después está el Homo rudolfensis, con este cráneo de 2.2 años, más o menos 2 millones de años de antigüedad aproximadamente, encontrado en Turkana, en el lago Rudolf, de ahí el nombre rudolfensis, por el lago Rudolf, también en Kenia, ¿verdad?, en África. El Homo gautengensis, o el Homo de Gauteng. Gauteng es una provincia de Sudáfrica, y encontraron esta pequeña parte de color café, ¿verdad?, y la han pues terminado con el resto de masilla, ¿verdad? Viendo las proporciones, pues no es tan errado. Es decir, aun cuando fuera hipotética la separación de los huesos, tendría que ser más o menos esa forma del cráneo, ¿verdad? Entonces no hay forma de equivocarse, por lo menos en que se acercan bastante a la realidad. Y el resto se hace a nivel digital, es decir, que digitalizan el cráneo, lo pasan por escáneres, lo digitalizan en un modelo 3D, y después pueden hacer este tipo de animaciones, ¿verdad?, del rostro ya con piel, con pelo y con ojos. El Homo ergaster, el Homo trabajador, encontrado hace 1.9 millones de años en el lago Turkana, en Kenia. Y si el hombre les parece guapo, pues imagínense la mujer. Guapísima también con su barbita. Aquí hay una tribu de Homo ergaster, ¿verdad? Esta imagen es sacada de un documental, creo que fue de History Channel, que se llama La Odisea del Hombre, donde sacan a todos los homínidos, ¿verdad?, en su trayecto de expansión, de sus diferentes viajes. Y pues esta es una escena bastante emblemática del documental, porque también es un poco triste. El hombre lleva a su mujer a hombros, se le resbala a la mujer, no puede nadar, en la fuerza del río la arrastra, y el hombre se queda llorando porque la mujer se le muere, ¿verdad? Es un poco triste la escena. El Homo georgicus, el hombre de Georgia, de la República de Georgia, 1.8 de millones de años. Un cráneo bastante parecido ya casi al hombre moderno, aunque se puede notar que la frente sigue siendo achatada hacia atrás. El Homo erectus, el hombre también que hipotéticamente se le llamó hombre de Java, ¿verdad?, porque se encontró en Java, en la isla de Indonesia, ¿verdad?, hace 2 millones de años atrás también. Está completamente petrificado el cráneo. Es un cráneo petrificado ya, fosilizado. El Homo erectus también ha tenido diferentes diseños, ¿verdad? Aquí hay algunos diseños que quiero presentarles, incluso el de la revista Nat Geo, ¿verdad? Ha sacado diferentes hasta colores de ojos, porque como no se puede adivinar el color de ojos, ¿verdad?, le han puesto diferentes colores para más o menos dar idea del color de piel, tonalidad y color de ojos que pudo haber tenido el Homo erectus, o los diferentes tipos de razas de Homo erectus, porque aquí podemos ver a uno de raza negra, a uno de raza trigueña y otro de raza caucásica, ¿verdad?, que es lo que intentan representar. El Homo antecesor, el Homo explorador, ¿verdad?, se ha encontrado ese pequeño fragmento de la mandíbula superior, ¿verdad?, y la parte del cráneo y la parte de la cóncava de los ojos, lo que sirve muy bien para poder terminar el resto del cráneo. Encontrado en la Sierra de Atapuerca, en Burgos, al norte de España. Aquí se puede ver una familia de antecesores, eran los hombres que aprendieron a comer carne cruda. El Homo sepranensis, de hecho, creen que los hombres que comían carne cruda comenzaron a generar ciertos cambios también bioquímicos en el cuerpo. La mayoría de hombres se dedicaban, igual que el resto de animales, a la recolección de frutos, de montes, ¿verdad? Y poco a poco se van adaptando a comer carne. No, originalmente pareciera que el hombre no es carnívoro. De hecho, si ustedes ven la dentadura de una vaca comparada a la dentadura de un ser humano, pareciera que realmente somos realmente una raza, una especie de herbívoros. No tenemos colmillos para poder rasgar la comida. Nuestros incisivos son muy pequeños, por lo cual no podemos rasgar la comida como hace cualquier canino. Entonces, igual, los mismos dientes de los caninos tampoco son muy grandes. Así que somos una dentadura más como para masticar monte. Entonces, estamos hechos para ser herbívoros. Y de hecho, si lo vemos desde el punto de vista de la medicina actual, pues más bien nos enfermamos al comer carne. Si comemos carne roja, nos enfermamos. Nos llenamos de cantidad de cosas, ¿verdad? Triglicéridos, colesterol, y nos enfermamos. Mientras que si nos mantenemos con una dieta de solo monte, más bien nos viene bien, ¿verdad? Pero a veces nos cuesta comer muchísimo el pollito, ¿verdad? Entonces cuesta dejarlo.
El Homo sepranensis, el Homo antecesor, el hombre antepasado, ¿verdad? Eso significa el antecesor. Es el hombre de Ceprano, de la provincia Frosinone de Italia, hace 80.000 años atrás, 800.000, perdón, años atrás. El Homo heidelbergensis, o el hombre de Heidelberg en Alemania, hace 600.000 años atrás. Este cráneo sí está bastante bien cuidado, hasta con dientitos. El rhodesiensis, ¿verdad? O también llamado otro tipo de heidelbergensis, también con algunos dientes, ¿verdad? Después fue nombrado heidelbergensis, también se llamó primero rhodesiensis, después lo renombraron a heidelbergensis como la anterior. El Homo rhodesiensis, el hombre de Rhodesia, al norte de África también, ¿verdad? 600.000 años atrás, a 160.000 años, vivió esta especie de ser homínido. Muy parecido al hombre moderno. El Homo elmei, el hombre de Florisbad, en Sudáfrica, también un cráneo bastante bien conservado, ¿verdad? Que da más o menos una apariencia más completa. Hay muchos cráneos de él, eso sí. El Homo neanderthalensis, el hombre neandertal, ¿verdad? Ahí se puede ver cómo han restaurado bastante el cráneo, ¿verdad? Con un poco de masilla, dando más o menos las proporciones adecuadas para el tamaño del cráneo, ¿verdad? Y los dientes que se han encontrado también fosilizados. Hace 230.000 años atrás a 40.000 años. Este es uno de los homínidos más modernos. De hecho, se cree que el neanderthalensis junto con el cromañón, tanto neandertal como cromañón, convivieron juntos. Es decir, que las dos especies estuvieron viviendo al mismo tiempo. Las dos líneas, mejor dicho, no quiero hablar de especies, sino de líneas de homínidos que vivieron paralelamente y que incluso se pudieron haber encontrado con una gran diferencia cultural, porque el hombre cromañón era más rudo que el hombre neanderthalensis, que era un poco más avanzado. Por lo menos estos ya habían aprendido a curtir pieles y a vestirse. El otro andaba casi desnudo. Encontrado en el valle de Neander, en Alemania, por eso se le llama Neandertal, ¿verdad? El valle de Neander. El Homo floresiensis, ¿verdad? Que es de la isla de las flores. Aquí podemos ver a una homínida, ¿verdad? De hace 50.000 años atrás. Yo diría ya, es una mujer. Es una mujer de hace 50.000 años atrás. El Homo sapiens, que fue encontrado por carbón lígneo, ¿verdad? Él lo encuentra un cráneo que lo datifican del año 315.000 al año 40.000, ¿verdad? Y que fue encontrado en Marruecos, y hay otras versiones que se han encontrado con un poquito más de cercanía, 35.000 años atrás, más o menos, de distancia. El hombre cromañón, el hombre del cráneo grande, de hace 40.000 años atrás, es muy parecido ya al hombre contemporáneo, al hombre moderno. Para su cráneo bastante grande, la frente ya no es tan achatada hacia atrás, es más rectangular nuestro cráneo, ¿verdad? Y encontrado en Europa, es el hombre europeo. Después va a ser el antepasado inmediato del Homo sapiens. Para que vean un poquito la diferencia de estaturas, aquí está este pequeño esquema que presenta a los diferentes habilis, sapiens, floresiensis, erectus, pithecanthropus, neandertal y cromañón, para que vean más o menos la diferencia de estaturas, ¿verdad? Miren que el hombre neandertal, el hombre de Europa Norte, ¿verdad? Es un hombre alto. Quizá el tema del clima frío le ayudó a crecer más que el resto, a desarrollar una estructura ósea más fuerte, más alta también, ¿verdad? En la adaptación al frío, el menos desgaste también físico, porque en zonas más calientes el cuerpo más bien se desgasta más, ocurre la oxidación del organismo mucho más rápido. Esa es la razón por la cual la gente de Europa Norte vive más tiempo que la gente, por ejemplo, del África. Es decir, la esperanza de vida de África es mucho menor a la del hombre de Europa Norte. Y pues así terminamos este pequeño álbum de homínidos, ¿verdad? Ustedes dirán cuál es el más guapo de todos, ¿verdad? Eso lo dejo a elección de cada una. Lo cierto es que llama mucho la atención ver todos esos cráneos. En una ocasión una estudiante me decía, Lick, y entonces usted no cree en Dios. Y le digo, ¿por qué no voy a creer en Dios? Porque usted está diciendo que yo no creo al hombre. Yo no lo he dicho. Yo no he dicho que Dios no ha creado al hombre. Dios creó las cosas, dejó que las cosas se hicieran. Y la Biblia cuando dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Está plasmado después de que ya ha pasado toda la evolución. Es decir, es el último ser que va a aparecer por el mismo trayecto de la evolución del mismo universo. Por lo cual no quita para nada el hecho de que Dios haya puesto la primera partícula original que se hizo luz,
y después de eso generó todo un efecto dominó de causas y efectos hasta ir generando el perfeccionamiento de las especies para llegar al hombre. De hecho, considero mucho más alabable, exaltable, el hecho de un Dios que tuviera la capacidad y el poder para poner en una sola partícula el orden de todo el universo, que creer que Dios estuvo como un alfarero creando cada rato un ser humano, haciéndolo de barro. Esas son formas alegóricas, metafóricas, que ocupaban los hebreos para explicarle a sus hijos cómo Dios hizo al hombre, para explicarle que lo hizo de barro. Imagínense un abuelito ahí con un muñequito de barro y Dios hizo al hombre de barro y le sopló sobre sus narices y el hombre tomó vida. Una forma muy infantil de explicarle a los niños y calmar esta ansia de conocer cómo surgió el hombre, ¿verdad? Sin mentir que Dios es la causa. Es decir, esa es la principal enseñanza. Dios es la causa de todo. Por lo cual, el entender que la especie humana llegó por distintos estratos de evolución no quita para nada la gran maravilla y la inteligencia y sabiduría de Dios que puede estar detrás de toda la creación. Entonces, ojo que no podemos negar también los principios de la ciencia. Tenemos conocimiento, tenemos bases, tenemos pruebas que las podemos observar. No podemos negar lo que observamos. Y hay cráneos, hay osamentas, hay pruebas científicas que demuestran con el carbono la medición del tiempo de los cráneos. No podemos ir contra la corriente, es decir, tenemos que tener la fe, pero también la razón. Si caemos solamente en la fe, pues nos volvemos fanáticos y fácilmente nos volvemos ciegos. Tengamos cuidado de no caer en esta situación de juzgar la historia con ojos de fe, ¿verdad? Al grado que vamos a evitar darle el lugar que tiene la razón también. Tiene que ir unido fe y razón para ser verdadero, unos buenos creyentes, diría yo, porque Dios nos dio ambas cosas, nos dio fe y nos dio razón también. Hay que valorar también el fruto de la razón, ¿verdad? No solamente los frutos de la fe. Ahí lo dejo. Características primitivas del hombre. Es sintetizado algunas cualidades. Hay muchísimos libros que hablan de esto, pero por lo menos enumerar las más repetitivas características del hombre primitivo. La mayoría de autores señala lo siguiente: eran seres de baja estatura, eran seres cuyo cuerpo era musculoso porque estaban adaptados a correr a largas distancias, caminar a largas distancias, pelear incluso cuerpo a cuerpo con animales dedicados a la cacería, ¿verdad? Por lo cual desarrollan su musculatura. Sus pómulos eran salientes, tenían grandes mandíbulas para poder digerir la carne, que era mucho más dura comerla cruda. Su pelo era áspero y largo, incluso ya para la época del Homo Cromañón, ya podían hacer rastas, es decir, amarrar el pelo para evitar andarlo tan suelto, ¿verdad? Pero el pelo era áspero, se lo lavaban quizá cada vez que se bañaban en los ríos. Eso sí, pudieron sobrevivir largas temporadas de tiempo estas especies, porque el hecho que hayan sido seres primitivos no significa que fueran hombres sucios. Ojo, de hecho se sabe mucho por la historia de los pueblos americanos, sobre todo por ejemplo los aztecas, tenían una habilidad para poder bañarse hasta 2, 3 veces al día. Y los españoles más bien se asombraban de ver que se bañaban hasta 2 veces al día los aztecas. Eran una civilización muy pulcra. Es decir, mientras que el español le valía, pues pasaba hasta 3, 4 días sin bañarse. Entonces, y siendo supuestamente más civilizado. No podemos negar que la historia nos ha dejado la enseñanza de que porque alguien sea de una época muy antigua no significa que no haya tenido una alta cultura. Tengamos cuidado con no juzgar la historia pasada como menos civilizada que la actual. De hecho, pues yo me atrevo a decir que los hombres de la época, por ejemplo, de la Grecia clásica, tenían mucho mejores virtudes que los hombres del siglo XX y XXI. Los valores morales. Ellos aspiraban a la belleza de la virtud. Y hoy en día, ¿quién está aspirando a la virtud? Díganme. ¿Quién aspira a ser virtuoso, a ser excelente, a manejar la belleza personal, de la honestidad, de la transparencia, de la altura intelectual? ¿Quién está aspirando a eso? Muy pocos, muy pocos. La mayoría de la gente se va por los antivalores. Un mal uso del lenguaje, palabras altisonantes, pésima cultura, inmoralidades, corrupciones. Eso es lo que vemos en el siglo XXI. Entonces yo me atrevería a decir que hoy la civilización está más corrupta que la civilización de hace mucho tiempo. Entonces, no juzguemos el pasado de forma, cuando ataquemos el pasado, no hagamos juicios anacrónicos de moralidad, porque podríamos llegar a crear la idea de que el pasado era más tonto el hombre, no necesariamente. De hecho, hubo gente más intelectual en la Edad Media y Edad Antigua que en la Edad Contemporánea. Y me refiero a la mayoría, la gente que estaba entusiasmada, por ejemplo,
la gente del Renacimiento. Esa gente del Renacimiento andaba queriendo inventarlo todo. Andaban probándolo todo, química, física, metalurgia, probando todo. Se volvieron grandes artistas, pintores, escultores. ¿No han escuchado hablar de un Leonardo da Vinci, de un Miguel Ángel Buonarroti? Hombres que cambiaron la historia en forma por lo menos en el arte, hombres como Isaac Newton, hombres que estaban enfocados en querer aprender. Entonces, el pasado no siempre es un pasado con pérdida cultural. De hecho, más bien la pérdida cultural se está dando hoy en día. Tengamos ese cuidado. Su frente era estrecha, achatada hacia atrás, como he venido mencionando. Tenían fuertes mandíbulas para poder comer, cejas prominentes, ¿verdad? Grandes, normalmente para protegerse del gran sol, sobre todo en las culturas del norte, en el África, es necesario tener grandes cejas para protegerse mucho del sol y también del sudor también. Por el formato del cráneo también era achatado hacia atrás, entonces era necesario mayor vellosidad al frente. Tenían una forma de caminar encorvada, por lo menos esas características físicas, pero también hay que mencionar las características culturales, que vendrán a continuación en la siguiente etapa. Recuerden que acabamos de ver la etapa del Paleolítico, pero la etapa de las etapas antiguas y los homínidos primero. Ahora veamos un poquito lo que se dice de cada una de las etapas del Paleolítico, Mesolítico y Neolítico, ¿verdad? Una pequeña síntesis también, ¿verdad? Creo que solo será un slide por cada una de las etapas para poder explicarles algunas características nada más, para refrescar un poquito esto. Charles Darwin, por tanto, aunque fue ridiculizado como el hombre mono, le pegó se puede decir un martín callado a todos los científicos, porque al final tuvo razón. Es decir, Darwin tiene razón en cuanto a que el ser humano sí viene de un ser primitivo, que ha venido por cambios genéticos a lo largo de la historia. Quizá él no le denominó tanto así. Él habló de ser primitivos, quizá no habló de genética, porque la genética vendrá mucho tiempo después, su gran boom, su gran evolución, ¿verdad? Y avance. Entonces, en este momento no se podía hablar con este lenguaje que utilizamos hoy en día, de genética y de avances hereditarios y todo eso. Pero al menos él sí suponía que habían cambios genéticos, cambios hereditarios, que formulaban los diferentes cambios en la estructura ósea, en la morfología del cuerpo, ¿verdad? Y que daría obviamente diferentes apariencias. Al grado que, cuando él hace el estudio sobre las aves, se da cuenta que hay pájaros que son de la misma especie y tienen diferentes tipos de pico, aunque son de la misma especie. Nosotros vemos que la especie de los perros es una especie, sin embargo hay perros de diferentes colores, tamaños, formas, y todos son perros, ¿verdad? E igual el ser humano, tenemos diferentes razas. Entonces, si tenemos diferentes razas, significa que cada raza se ha adaptado a un entorno. Los que están en África son piel oscura, por el gran sol que están soportando. Los del norte tienen piel clara, porque no reciben tanto el sol y por tanto la piel se va decolorando. Los de zona tropical somos trigueños, porque normalmente recibimos un sol meridiano, un sol tranquilo y un rato de mucho frío también, en que podemos poder controlar un poquito el cambio genético. Es decir, que estamos intermedios en el color. Entonces, todos los cambios genéticos que han ocurrido en el ser humano tienen que ver con su adaptación al ambiente, y de eso hablaba Darwin, de la adaptación de los seres y de la selección natural, que los seres menos preparados para poder sobrevivir van desapareciendo, como pudimos ver con los dinosaurios.